Elena llevaba las flores en la mano cuando todo se detuvo. Eran rosas amarillas, las que siempre le gustaban a él. Las había comprado esa misma tarde, de camino a casa, porque ese día era su aniversario y porque hacía semanas que sentía que algo entre ellos necesitaba un gesto pequeño, algo que rompiera el silencio sin tener que nombrarlo. Subió las escaleras despacio, con esa mezcla de esperanza y nerviosismo que da querer sorprender a alguien que ya no te mira como antes. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, no había ruido, solo una luz cálida filtrándose por la ranura, y voces, bajas, íntimas, del tipo que no se usa cuando uno habla de cosas sin importancia. Elena empujó la puerta sin pensar. Lo que vio no fue lo que imaginó en sus peores momentos. No hubo escándalo ni ropa en el suelo. Fue algo más difícil de olvidar que todo eso. Marcos estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza inclinada hacia adelante, y una mujer tenía las manos sobre su rostro, sosteniéndolo con una delicadeza que Elena reconoció de inmediato porque era la misma delicadeza con la que uno toca algo que teme perder. Él tenía los ojos cerrados. Ella le hablaba en voz muy baja, y en ese momento, en esa imagen, había una intimidad tan profunda, tan completamente ajena a Elena, que las flores se le cayeron de la mano sin que ella lo notara. Ninguno de los dos la escuchó llegar. Elena no gritó, no dijo nada. Algo dentro de ella se cerró con la precisión silenciosa de una cerradura. Sacó el teléfono del bolso, fotografió lo que tenía delante, una vez, 2 veces, y luego dio un paso hacia atrás, recogió las flores del suelo con movimientos mecánicos, y cerró la puerta exactamente como la había encontrado, entreabierta, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, Marcos llegó a cenar y ella le sirvió el plato que él prefería. Hablaron de cosas ordinarias, del calor, de una tubería que había que reparar. Él no dijo nada sobre su tarde, ella tampoco, pero mientras lo miraba hablar, Elena sintió algo que tardó horas en identificar. No era rabia, era algo más frío, era claridad. Durante 14 años había amado a ese hombre con la misma intensidad con que había construido todo lo suyo, con las manos, con el cuerpo entero, con cada decisión que había tomado desde los 24 años, cuando era una chica que soñaba con tener su propio restaurante y no tenía nada más que ese sueño y las ganas de no rendirse. 14 años de madrugadas en la cocina, de facturas revisadas 3 veces, de días en que el cansancio era tan grande que apenas podía sostenerse, pero se sostenía porque él estaba ahí, o eso creía ella. Esa noche no durmió, no lloró tampoco, que era lo que más le sorprendió de sí misma. Se sentó junto a la ventana cuando Marcos ya dormía y se quedó mirando la calle vacía, y pensó con una frialdad que le era completamente desconocida en todo lo que era suyo y en todo lo que no lo era ya. El restaurante, Sal y Fuego, ese nombre lo había elegido ella una noche de febrero, años atrás, sentada en el suelo de un local vacío que olía a humedad y a posibilidad. Sal, porque la buena comida siempre necesita un poco de dolor para tener sabor. Fuego, porque sin calor no hay transformación. Marcos había reído cuando se lo dijo. Le había parecido demasiado poético, pero lo había aceptado porque en ese entonces todavía la miraba como si lo que ella pensaba fuera importante. En 72 horas, Elena habló con su abogado. Revisó cada documento que había firmado en los últimos 14 años. Encontró lo que buscaba en una cláusula que Marcos había ignorado porque en ese entonces confiaba en ella ciegamente, o eso creía él, y porque los papeles legales siempre le habían parecido un territorio de ella, no de él. Esa cláusula le permitía a Elena asumir el control total del negocio bajo ciertas condiciones que, después de lo que había visto, ella estaba dispuesta a documentar con precisión. Llamó al contador, llamó al inversor, llamó a cada persona cuya firma aparecía en algún papel que tuviera el nombre de Marcos junto al suyo. No habló con nadie de lo que había visto, no lo necesitaba, solo necesitaba que las cosas quedaran claras.
que lo que era suyo siguiera siendo suyo. El jueves siguiente, Marcos bajó a desayunar como cualquier mañana. Elena ya estaba vestida. Tenía el café hecho y un sobremanila sobre la mesa. Él lo miró sin entender. Elena terminó su taza, se limpió las manos con el paño de cocina, y deslizó el sobre hacia él con un solo movimiento. Adentro había una notificación legal. Su nombre había sido retirado de todos los documentos vinculados a Sal y Fuego. Tenía 30 días para buscar dónde vivir. Marcos levantó la vista. Elena ya estaba tomando sus llaves. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo la puerta cerrándose detrás de ella con la misma calma con que había cerrado la del dormitorio 3 noches antes. Pero mientras bajaba las escaleras hacia la calle, algo que Elena todavía no podía nombrar empezó a moverse en algún lugar dentro de ella. Una incomodidad pequeña, una pregunta sin forma todavía, algo que tenía que ver con la manera en que Marcos había sostenido el sobre entre las manos. Como si no fuera una sorpresa sino una confirmación de algo que ya temía, como si en algún lugar muy profundo, él también supiera que había perdido algo que no era el restaurante. Elena no se giró, siguió caminando, pero esa sensación se quedó con ella todo el día, callada y persistente, como la última nota de una canción que no termina de irse. Hay cosas que uno construye con tanto cuidado, con tanto tiempo y tanto silencio invertido en ellas, que cuando se rompen no hacen ruido, solo desaparecen, y uno se queda mirando el espacio vacío preguntándose, ¿cómo fue posible que algo tan sólido se volviera tan frágil sin que nadie lo viera venir? Elena tenía 24 años cuando conoció a Marcos. Trabajaba doble turno en un restaurante del centro, que no tenía nombre bonito ni clientela fiel. Solo mesas de plástico y un menú escrito a mano que cambiaba según lo que hubiera llegado esa mañana al mercado. Era un lugar sin pretensiones y Elena encajaba perfectamente en él porque en ese entonces ella tampoco tenía pretensiones. Solo tenía hambre, no del tipo que se calma con comida, sino del otro, del tipo que te mantiene despierta a las 2 de la mañana pensando en todo lo que todavía no eres. Había dejado la escuela de gastronomía un año antes, no porque no pudiera sino porque no podía pagarlo. Esa era una distinción que importaba, no era falta de talento ni de voluntad, era falta de dinero, que es una forma de injusticia que el mundo prefiere llamar circunstancia para no tener que hacerse responsable de ella. Así que Elena aprendió sola, cocinaba en el trabajo y cocinaba en casa y leía libros de cocina como si fueran novelas y anotaba recetas en una libreta de tapa azul que todavía guardaba en el cajón de su mesita de noche muchos años después. Marcos entró una tarde de octubre, se sentó en la barra, miró el menú durante más tiempo del necesario y pidió un plato que no existía. Elena salió de la cocina a explicarle que lo que había pedido no estaba disponible. Él dijo que lo sabía, que lo había pedido de todas formas porque quería una razón para hablar con la persona que había cocinado lo que acababa de comer, que era lo mejor que había probado en meses. Elena pensó que era una línea, Marcos pensó que era la verdad. Ambos tenían razón, empezaron a verse los martes. ¿Qué era el día libre de Elena? Él trabajaba en logística para una empresa de importación y tenía una habilidad natural para los números que a Elena le parecía casi mágica, porque los números siempre habían sido su punto débil. Ella cocinaba para él en la cocina pequeña de su apartamento y él revisaba sus cuentas y sus ahorros y le explicaba con paciencia infinita cómo funcionaba el dinero cuando uno quería que trabajara a su favor. Se complementaban de una manera que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos reconocieron de inmediato como algo poco común. A los 2 años estaban viviendo juntos. A los 4, casados. A los 6, firmando el contrato de arrendamiento de un local en una calle lateral del barrio antiguo que olía a humedad y tenía las paredes descascaradas, y una cocina que necesitaba renovación completa. Sal y Fuego. Elena diseñó el menú a mano, en esa misma libreta de tapa azul.
Eligió cada plato como si fuera eligiendo las palabras de una carta importante. Quería que la comida dijera algo, que cada cosa que saliera de esa cocina tuviera una historia detrás, un origen, una razón de existir. Marcos se ocupó de todo lo demás con la eficiencia tranquila que lo caracterizaba: los proveedores, los permisos, la contabilidad, los contratos. Era bueno en eso. Era muy bueno en convertir los sueños de Elena en estructuras que podían sostenerse en el mundo real. Durante los primeros años el restaurante fue difícil y hermoso al mismo tiempo, que es exactamente como son las cosas que valen la pena. Hubo meses en que apenas cubrían los gastos. Hubo noches en que Elena se quedaba en la cocina hasta las 12 repasando recetas que no terminaban de convencerla. Hubo discusiones sobre dinero y sobre cansancio y sobre la diferencia entre lo que uno sueña y lo que uno puede sostener. Pero también hubo noches en que el restaurante estaba lleno y Elena salía de la cocina y veía a Marcos hablar con los clientes con esa facilidad suya para hacer que cualquier desconocido se sintiera bienvenido, y sentía algo tan grande en el pecho que no sabía muy bien cómo llamarlo. Solo sabía que era suyo, que todo aquello era suyo. Entonces llegó el primer embarazo. Elena tenía 34 años. No lo habían planeado con fechas ni con calendarios, pero tampoco lo habían evitado, que es una forma de decir que ambos estaban listos sin haberse atrevido a decirlo en voz alta. Fueron semanas de una felicidad tranquila, del tipo que no necesita celebrarse con ruido porque ya es suficientemente real por sí sola. Pero no llegó a término. El médico usó palabras técnicas que Elena escuchó sin terminar de entender. No porque fueran complicadas, sino porque su cerebro se había detenido en algún punto anterior a ellas y no quería avanzar. Marcos estaba sentado a su lado y le sostuvo la mano durante toda la consulta. En el auto, de vuelta a casa, ninguno habló. Esa noche Marcos preparó té, apagó las luces, y se quedó sentado junto a ella en el sofá hasta que ella se quedó dormida. Fue el mejor que pudo. Elena lo sabía. Pero el duelo es una cosa extraña y personal, y lo que Marcos interpretó como acompañamiento, Elena lo fue viviendo poco a poco como soledad, no porque él no estuviera, sino porque cuando ella necesitaba hablar de ello, de lo que habían perdido, de lo que eso le hacía sentir en el cuerpo y en el alma, Marcos cambiaba suavemente el tema, volvía al restaurante, a los planes, a lo que había que hacer la semana siguiente, como si el movimiento hacia adelante fuera la única respuesta que sabía dar al dolor. El segundo embarazo llegó 18 meses después, y también se fue. Esta vez Marcos no preparó té, esta vez volvió al trabajo 2 días después con una normalidad que a Elena le pareció incomprensible. No lo dijo, no lo discutieron, pero algo entre ellos se movió en ese momento, como una falla geológica que no produce terremoto inmediato pero que deja todo levemente desnivelado para siempre. Elena siguió cocinando, siguió abriendo el restaurante cada día, siguió siendo profesional y presente y funcional porque era lo que sabía hacer cuando no sabía qué otra cosa hacer. Pero adentro fue construyendo habitaciones que Marcos no visitaba, espacios suyos, privados, donde guardaba las cosas que él no parecía querer escuchar, y Marcos, sin que Elena lo supiera todavía, también estaba construyendo las suyas. Fue en ese contexto, 18 meses antes del aniversario con las rosas amarillas, que Elena contrató a Sofía. La había conocido en una feria gastronómica, coordinando un evento con una precisión y una calidez que llamaron su atención de inmediato. Sofía tenía 32 años, una energía que llenaba los espacios sin invadirlos, y una manera de escuchar que hacía sentir a la gente genuinamente vista. Elena pensó que sería perfecta para manejar los eventos del restaurante, y lo fue. Desde el primer mes, Sal y Fuego tuvo más reservas grupales que en toda su historia anterior, pero Elena también empezó a contarle cosas, pequeñas al principio. La fatiga acumulada, la distancia con Marcos, la sensación de estar construyendo algo junto a alguien que ya no estaba del todo presente,
Sofía escuchaba con esa atención suya tan particular y nunca juzgaba y nunca ofrecía soluciones que no le pedían. Era exactamente el tipo de presencia que Elena necesitaba y que en ese entonces no encontraba en ningún otro lugar. No sabía que Marcos también había encontrado en Sofía algo que necesitaba. No sabía que la historia que Sofía conocía de su matrimonio era mucho más completa de lo que ella imaginaba. No sabía todavía que el triángulo que creía haber descubierto esa noche en el dormitorio no tenía la forma que ella pensaba. Solo sabía lo que había visto, y lo que había visto le había parecido suficiente para actuar. Pero las apariencias son construcciones frágiles, y Elena, que había construido toda su vida sobre cosas sólidas, estaba a punto de descubrir que la imagen más dolorosa que había guardado en su teléfono no era una prueba de traición, sino el inicio de una verdad mucho más difícil de sostener, una verdad que todavía no estaba lista para recibir. Aira, una forma de dolor que no hace ruido, no explota, no se derrama, se instala despacio, como el frío de invierno que entra por una ventana que creías cerrada, y cuando te das cuenta, ya llevas horas sintiéndolo sin haber podido nombrarlo. Elena conocía ese dolor desde hacía semanas. Lo llevaba a todas partes, a la cocina del restaurante, a las reuniones con proveedores, a las noches largas frente a la pantalla revisando números que ya sabía de memoria. Lo llevaba como se lleva algo que pesa pero que uno ha decidido no soltar todavía, porque soltarlo significaría tener que mirar qué hay debajo, y Elena todavía no estaba lista para eso. Lo que sí estaba lista para hacer era trabajar. Siempre lo había estado. Sal y Fuego abría a las 12 del mediodía y cerraba pasada la medianoche. Elena llegaba antes que nadie y se iba después que todos. No porque fuera necesario, sino porque el restaurante era el único lugar donde el mundo seguía teniendo la forma que ella le había dado. Ahí, cada detalle era suyo. El color de las paredes, que había elegido un martes de lluvia con una paleta de muestras extendida sobre el suelo. La disposición de las mesas, que había reorganizado 4 veces hasta que la luz de la tarde caía exactamente donde debía. El menú, que cambiaba con las estaciones y llevaba nombres que solo Elena entendía del todo. Pequeñas referencias privadas a momentos de su vida que nadie más conocía. Marcos había manejado el dinero, los contratos, la logística, pero el alma del lugar era ella. Siempre lo había sido, y ahora estaba dejando eso en claro, una capa a la vez. La primera semana después de entregarle el sobre, Elena se reunió con Ricardo, su contador, y revisaron juntos cada contrato activo vinculado al negocio. Ricardo era un hombre cuidadoso que hacía pocas preguntas, lo cual Elena agradecía profundamente. En silencio, identificaron 3 acuerdos donde el nombre de Marcos podía ser reemplazado sin consecuencias legales inmediatas. Elena firmó donde había que firmar. Ricardo archivó lo que había que archivar. Al salir de esa reunión, Elena se detuvo en la acera un momento, respiró el aire de la tarde, y sintió algo que no era exactamente satisfacción pero que se le parecía peligrosamente. La segunda semana, negoció directamente con el inversor principal del restaurante, un hombre llamado Don Aurelio que había apostado por ellos desde el principio y que siempre había preferido hablar con Elena de todas formas, porque decía que ella era la única que realmente entendía hacia dónde iba el negocio. La conversación fue breve y profesional. Don Aurelio firmó el acuerdo revisado sin hacer preguntas incómodas. Al despedirse, le dijo que el restaurante estaba en buenas manos. Elena asintió, no dijo nada más, lo que nadie veía, porque Elena no se lo permitía a sí misma mostrar. Era el precio que todo eso tenía. Dormía 3 o 4 horas. Se despertaba a las 5 de la mañana con la mente ya encendida, ya calculando, ya moviéndose hacia el siguiente paso. Comía poco. A veces pasaba todo el día en el restaurante rodeada de platos extraordinarios que su cocina producía con precisión, y al final de la noche se daba cuenta de que no había probado nada.
Sus cocineros lo notaron antes que ella. Una tarde, Camila, su chef de pastelería, dejó un plato pequeño junto a su codo sin decir una palabra, una porción del postre nuevo, con una cuchara limpia al lado. Elena la miró, sonrió apenas, y lo comió despacio, mirando los números en la pantalla, sin saber muy bien si lo que sentía en ese momento era gratitud o tristeza. Sofía seguía en el restaurante. Eso era lo más difícil, no haberla despedido, haber tomado la decisión consciente de no hacerlo, no por generosidad, sino porque despedirla habría sido admitir que la situación la afectaba más de lo que quería mostrar. Elena había aprendido, en algún momento de esas semanas, que el control no era solamente una herramienta, era también una armadura, y mientras pudiera mantenerla puesta, nadie podría ver cuánto le costaba todo eso por dentro. Sofía la miraba a veces desde el otro lado del salón con una expresión que Elena reconocía aunque prefería ignorar. Era la expresión de alguien que carga con algo que quiere confesar. 2 veces intentó acercarse. La primera, un lunes por la tarde, cuando el restaurante estaba casi vacío y no había excusa fácil para evitar la conversación. Elena la vio venir y antes de que Sofía pudiera abrir la boca, le preguntó por el presupuesto del evento del fin de semana. Sofía se detuvo, respondió lo que se le preguntó, y se fue. La segunda vez fue más difícil de manejar. Sofía se plantó frente a ella en la entrada de la cocina y dijo su nombre con una voz tan cargada de algo que Elena tuvo que hacer un esfuerzo real para no reaccionar. Elena la miró exactamente 3 segundos. Luego tomó el portapapeles que tenía sobre la encimera y le pidió que revisara la lista de reservaciones del jueves. Sofía abrió la boca, la cerró, se fue. Elena esperó a que sus pasos se alejaran para apoyar las manos sobre la encimera y respirar despacio. 1 vez, 2 veces. La noche en que Marcos apareció fue un viernes. El restaurante estaba lleno, había música suave, conversaciones superpuestas, el olor familiar de la cocina funcionando a su ritmo perfecto. Elena estaba en la barra revisando el cierre de caja cuando escuchó la puerta. No necesitó girarse, reconoció sus pasos después de 14 años. Siempre los había reconocido. Se quedó de espaldas hasta que él estuvo lo suficientemente cerca. Marcos tenía el aspecto de alguien que no había dormido bien en semanas. Llevaba la misma chaqueta oscura de siempre, pero algo en él estaba diferente, más apagado, como una luz que sigue encendida pero ya no calienta igual. Se quedó de pie a su lado sin sentarse, mirando el restaurante como si lo estuviera viendo por primera vez y por última vez al mismo tiempo. Habló sin mirarla, le dijo que ella estaba destruyendo todo lo que habían construido juntos, que no podía simplemente borrarlo, que había cosas que merecían al menos una conversación. Elena terminó de anotar el número que estaba registrando, dejó el bolígrafo sobre el cuaderno, y entonces, sin levantar la voz, sin girarse del todo hacia él, dijo algo que no había planeado decir pero que llevaba semanas formándose en algún lugar donde las palabras esperan a estar listas. Le dijo que no estaba destruyendo nada, que estaba clarificando quién había construido qué. El silencio que siguió fue de los que ocupan espacio físico. Marcos no respondió. Elena no agregó nada más. Después de un momento, él se fue, y el sonido de la puerta al cerrarse quedó suspendido un instante sobre el ruido del restaurante antes de disolverse. Elena no se movió durante 1 minuto entero. A su alrededor, la gente cenaba, reía, pedía la cuenta, brindaba. La vida ordinaria y hermosa de un lugar lleno, y ella estaba en el centro de todo eso con las manos apoyadas sobre la barra y algo en el pecho que no era victoria ni alivio sino una especie de peso nuevo, diferente al de las semanas anteriores, más difícil de sostener porque todavía no sabía qué nombre ponerle. Esa noche, al cerrar, apagó las luces del salón una por una como hacía siempre, se quedó un momento en la oscuridad antes de salir. Y por primera vez desde que todo había empezado, se preguntó, muy en silencio, si estaba segura de lo que creía saber.
Sofía llegó a las 11:40 de la noche. Elena escuchó el timbre y no se movió del sofá durante un momento largo. Sabía quién era. Había algo en la hora, en la insistencia de 2 timbrazos seguidos, que tenía la firma del arrepentimiento. El tipo de arrepentimiento que no puede esperar hasta la mañana porque la mañana se siente demasiado lejos cuando uno carga con algo muy pesado. Abrió la puerta con la cadena puesta primero. Vio el rostro de Sofía a través de esa ranura estrecha y pensó que nunca la había visto así, ojerosa, con el pelo recogido de cualquier manera, los ojos de alguien que lleva días sin dormir bien y que ha tomado una decisión que le ha costado todo el valor que tenía. Elena quitó la cadena, no porque quisiera escucharla, sino porque algo en ella, esa parte pequeña que todavía no había conseguido apagar del todo, supo que lo que Sofía tenía que decir era importante. Sofía entró y no se sentó, se quedó de pie en el centro de la sala, con las manos juntas delante de ella, y empezó a hablar antes de que Elena pudiera decirle que no quería escuchar nada. Le dijo que no había venido a pedir perdón, que entendía si Elena nunca quería volver a verla, que había tardado demasiado en venir y que eso también era una forma de cobardía que tendría que cargar ella sola, pero que había algo que Elena necesitaba saber, algo que no era su secreto para guardar más tiempo. Elena la miraba desde el otro lado de la sala con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, esa postura que había perfeccionado en las últimas semanas. La armadura. Entonces Sofía dijo esas palabras. Marcos está enfermo. Elena, lleva 2 años enfermo. El silencio que siguió fue de un tipo particular, no el silencio del shock inmediato, sino el de algo que se asienta despacio, como polvo después de una caída cuando el cuerpo todavía no ha procesado lo que acaba de recibir. Elena no dijo nada. Sofía continuó. Hacía 26 meses. Marcos había ido solo a una consulta neurológica después de notar que la mano derecha le temblaba por las mañanas. Había atribuido el temblor al estrés durante semanas, luego a falta de sueño, luego a cualquier cosa que no fuera lo que en el fondo temía que fuera. Cuando el médico finalmente le dio un nombre a lo que estaba pasando dentro de su cuerpo, Marcos salió de esa consulta, se sentó en el coche durante 40 minutos. Y no llamó a nadie, no llamó a Elena. Parkinson de inicio temprano, una frase que lo cambió todo para él en silencio, sin que nadie lo supiera, sin que Elena, que dormía a su lado cada noche, tuviera la menor idea de que el hombre que tenía al lado estaba aprendiendo a vivir con un miedo que no sabía cómo compartir. Sofía lo supo por accidente, 4 meses después de empezar a trabajar en el restaurante. Lo encontró una tarde en el despacho con los papeles de un especialista sobre la mesa. Él intentó guardarlos. Ella ya los había visto. Y Marcos, que nunca había hablado de eso con nadie, se derrumbó de una manera que Sofía describió con una voz tan baja que Elena tuvo que inclinarse ligeramente para escucharla. Lo que Elena había fotografiado esa noche, las manos de Sofía sobre el rostro de Marcos, era un ejercicio. Una técnica de control motor que Sofía había aprendido de un fisioterapeuta especializado al que había contactado en secreto, pagando la consulta de su propio bolsillo, porque Marcos todavía se negaba a ir a citas que pudieran aparecer en el seguro médico compartido con Elena. No quería que ella lo supiera por un papel, no quería que ella lo supiera así. Elena se sentó, no recordó haberse movido hacia el sofá, pero de repente estaba sentada, con las manos sobre las rodillas y la vista fija en algún punto del suelo que no era nada. Sofía seguía hablando. Le contaba que Marcos había pasado los últimos 2 años haciendo algo que Elena había interpretado como distancia y que en realidad era otra cosa completamente. Había reorganizado silenciosamente todo lo legal del restaurante, cada documento, cada cláusula, cada estructura financiera que Elena había usado para dejarlo fuera, había sido construida originalmente por el propio Marcos con un propósito que era exactamente el contrario. Quería que el restaurante fuera completamente de Elena, blindado, sin su nombre, sin su historial,
sin ninguna complicación futura, porque había hecho los cálculos que nadie quiere hacer, los del tiempo, los de la progresión, los de lo que pasa con un negocio cuando uno de sus dueños ya no puede estar presente de la misma manera. No estaba robándole nada, estaba intentando dejarle todo. Elena escuchó eso y algo dentro de ella que había estado tenso durante semanas se rompió de una manera que no tenía nada de liberador. Era el tipo de rotura que duele más que la tensión, porque la tensión al menos tiene una dirección, una lógica, algo contra lo que empujar. Pero esto no tenía contra qué empujar, solo tenía verdad. Y la verdad era que había pasado semanas construyendo una venganza perfecta contra un hombre que estaba enfermo y asustado y que la amaba con la torpeza específica de alguien que no sabe cómo pedir ayuda. Sofía se fue poco después. No hubo abrazos, no había espacio todavía para eso. Solo le dejó sobre la mesa el nombre del médico, el número de la clínica y una nota con la fecha del próximo control de Marcos. Luego cerró la puerta con cuidado, como quien sale de un lugar sagrado. Elena se quedó sola, no lloró de inmediato. Primero se quedó completamente inmóvil durante un tiempo que no supo medir. Luego fue al dormitorio, abrió el cajón de la mesita de noche donde guardaba cosas sin importancia, papeles viejos, recibos, una entrada de cine de hace años, y buscó hasta encontrar lo que sabía que estaba ahí, una fotografía de los dos en la inauguración del restaurante, Marcos con una sonrisa enorme, ella con pintura en la mano derecha porque habían estado pintando paredes hasta 2 horas antes de abrir y no había dado tiempo a quitársela del todo. Miró esa fotografía durante mucho tiempo, y entonces, finalmente, lloró, no con rabia, no con la energía tensa y controlada de las últimas semanas. Lloró con la clase de dolor que viene cuando uno entiende que ha estado en guerra con la persona equivocada, y que esa guerra, aunque estaba perdida desde el principio, ya había dejado daños que no se deshacen simplemente con querer. Se quedó en el suelo de su dormitorio, con la espalda apoyada contra la cama y la fotografía entre las manos. Y por primera vez desde esa noche con las rosas amarillas, dejó de sostener todo, y en ese derrumbe silencioso, en esa oscuridad de las 12 de la noche en un apartamento que olía todavía a la cena que había cocinado sin hambre, Elena empezó a entender que lo que venía después no iba a ser simple, que no habría una conversación que arreglara todo, que el dolor verdadero no era lo que había creído que era, sino algo más complicado y más honesto, algo que iba a necesitar tiempo y valentía y una clase de fuerza diferente a la que había estado usando hasta ahora. Esa noche no durmió, pero por primera vez en semanas, no estaba planeando nada, solo estaba sintiendo, y eso, aunque dolía más, era al menos real. Elena pasó 3 días sin llamar a nadie. No fue una decisión consciente al principio. Fue simplemente que cada vez que tomaba el teléfono y buscaba el nombre de Marcos en la pantalla, algo en ella se detenía. No era rabia, ya no era rabia, era algo más parecido al respeto, la clase de respeto que uno le tiene a las cosas importantes antes de tocarlas, porque sabe que si las toca demasiado pronto o de la manera equivocada, pueden romperse para siempre. Así que esperó. Fue al restaurante esos 3 días porque el restaurante no esperaba. Había un menú que preparar, un proveedor con el que hablar, un par de empleados nuevos que todavía necesitaban orientación. Elena hizo todo eso con una presencia que sus empleados probablemente notaron diferente, más quieta, más adentro de sí misma. Pero nadie dijo nada porque había algo en su manera de moverse esos días que no invitaba a preguntas. Por las noches cocinaba para ella sola, cosas sencillas, cosas que no requerían mucha atención, y mientras cocinaba pensaba en Marcos, no con el filo de las semanas anteriores sino con una tristeza más ancha, más honesta, del tipo que no busca culpables sino que solo observa lo que hay. Pensaba en cuántas noches él había dormido a su lado cargando ese diagnóstico solo,
Cuántas mañanas se había levantado y había desayunado con ella y había hablado de la tubería o del calor o de cualquier cosa ordinaria mientras por dentro sostenía algo que pesaba más de lo que ella podía imaginar. Pensaba en qué clase de miedo tiene que tener un hombre para preferir que su esposa crea lo peor de él antes que verla sufrir por él, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que más le dolía, no la enfermedad, no el secreto, sino eso, que después de 14 años, Marcos todavía no había confiado en que ella podía sostenerlo, que la había visto como alguien a quien proteger en lugar de alguien con quien enfrentar las cosas juntos. Y esa desconfianza, aunque venía envuelta en amor, aunque tenía las mejores intenciones del mundo, era también una forma de dejarla fuera, de decidir por ella lo que podía o no podía manejar. El cuarto día, Elena se vistió temprano y condujo hasta la clínica. Sabía el horario porque Sofía se lo había dejado escrito. Llegó con tiempo, aparcó en el estacionamiento y esperó dentro del coche con el motor apagado, mirando la entrada principal. No tenía un plan, no sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que necesitaba verlo antes de hablar. Necesitaba ver cómo caminaba, cómo llegaba, quién era ahora ese hombre fuera de todo lo que ella había construido o destruido alrededor de su imagen. Marcos llegó a las 9:10. Venía solo, con una chaqueta azul que Elena reconoció porque la había comprado ella en un mercado de invierno hace 4 años. Caminaba bien, sin dificultad visible, pero con esa clase de concentración discreta que tienen las personas que están aprendiendo a prestarle atención a su propio cuerpo. Lo vio entrar, lo vio detenerse un momento en la puerta para sujetarla con la mano izquierda. Cuando salió, 40 minutos después, Elena estaba apoyada en el capó de su coche. Marcos la vio desde lejos y se detuvo, no por sorpresa exactamente, sino como quien necesita un segundo para prepararse para algo que sabe que es importante. Luego siguió caminando hasta quedar a pocos pasos de ella, y los dos se miraron en ese estacionamiento gris de un martes por la mañana con el ruido lejano de la ciudad alrededor. Y no dijeron nada durante un momento que fue más largo que muchas conversaciones que habían tenido en los últimos años. Fue Elena quien habló primero. Le dijo que sabía, que Sofía le había contado todo, y que no había venido a perdonarlo ni a pedirle perdón, porque ninguna de las dos cosas era tan simple como una frase en un estacionamiento. Había venido porque necesitaba decirle una cosa y necesitaba decírsela mirándolo a la cara. Le dijo que lo que más le dolía no era la enfermedad, no era el secreto, era que después de todo lo que habían vivido juntos, después de los años buenos y de los años rotos y de las pérdidas que nunca habían sabido nombrar bien, él todavía había decidido que ella no era suficientemente fuerte para saber la verdad, que la había protegido de una manera que también era una forma de abandonarla, y que eso, aunque entendía de dónde venía, aunque sabía que no había nacido de la maldad sino del miedo, le había hecho un daño que iba a necesitar tiempo para sanar. Marcos la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él no intentó defenderse, solo dijo que tenía razón, que había sido cobarde de la peor manera posible, de la manera que se disfraza de protección, que había cargado tanto miedo a verla sufrir que había terminado haciéndola sufrir de todas formas, solo que de otra manera y completamente solo. Dijo que lo sentía, no con el tono apresurado de quien quiere cerrar una herida rápido, sino con la lentitud de alguien que sabe que 2 palabras no alcanzan pero las dice igual porque son lo único honesto que tiene en ese momento. Elena asintió, no dijo que estaba bien, porque no lo estaba todavía, pero asintió. Se separaron sin abrazos, sin promesas. Ella volvió a su coche y él siguió hacia el suyo, y ninguno de los dos miró atrás. No porque no quisieran, sino porque los dos sabían que mirar atrás en ese momento hubiera sido demasiado. En los meses que siguieron, Elena deshizo la mayor parte de lo que había construido en aquellas semanas de venganza silenciosa, restauró los documentos, devolvió los accesos, no porque creyera que todo podía volver a ser lo que fue,
sino porque construir algo sobre una injusticia, aunque esa injusticia hubiera nacido del dolor, no era la clase de comienzo que ella quería para lo que venía. Sal y Fuego siguió abierto, siguió siendo suyo, pero de una manera diferente ahora, más consciente, más elegida. Elena contrató a una jefa de sala nueva, reorganizó el menú de primavera, pintó una pared del fondo de un color que hacía tiempo quería probar y que Marcos siempre había dicho que era demasiado atrevido. Era exactamente el color correcto. Marcos venía algunos domingos, cuando el servicio terminaba y quedaban solo las sillas sobre las mesas y la luz baja de la barra. Se sentaba en el mismo taburete de siempre y pedía un café que nunca terminaba del todo. Hablaban, no de ellos, no todavía, sino de cosas que de alguna manera seguían siendo de los dos. Del barrio, de una película que él había visto, de cómo estaba marchando el negocio. Conversaciones que no resolvían nada pero que tampoco fingían resolver nada, y que por eso tenían una honestidad que las conversaciones de antes, cargadas de silencios y de cosas no dichas, nunca habían tenido. Elena no sabía si eso era suficiente, todavía no lo sabía, pero una tarde de domingo, mientras recogía las últimas tazas y Marcos se ponía la chaqueta azul para irse, él se detuvo en la puerta y la miró de una manera que Elena reconoció de muy atrás, de cuando eran dos personas jóvenes que creían que el amor era suficiente para cualquier cosa. No dijo nada, solo la miró, y Elena, que había aprendido en estos meses a leer los silencios de manera diferente, entendió que en ese silencio había algo que todavía no tenía nombre pero que tampoco había muerto del todo. Cuando se fue, ella volvió a la cocina, sacó los ingredientes que necesitaba, empezó a preparar el plato que había creado en el invierno más difícil de su vida, cuando había perdido un embarazo y no había encontrado palabras para el dolor y había cocinado durante días como quien respira, porque era lo único que sabía hacer cuando todo lo demás se derrumbaba. El restaurante estaba vacío, la calle afuera empezaba a quedarse tranquila, y Elena cocinaba con las manos firmes y la mente en algún lugar quieto y honesto, sin rabia y sin ilusiones fáciles, solo con la certeza sencilla y suficiente de que seguía aquí, que había atravesado algo enorme y seguía siendo ella, que el dolor no la había convertido en alguien más pequeño sino, de alguna manera que todavía estaba aprendiendo a entender, en alguien más real. Su venganza había sido inolvidable, no porque lo hubiera destruido, sino porque en el intento, había descubierto todo lo que de verdad importaba, y había elegido, con los ojos abiertos y el corazón todavía roto pero todavía latiendo, seguir de pie. Eso, al final, era lo más valiente que había hecho en su vida.